Esta es una historia basada en hechos reales. ¿Te imaginas perdonar al asesino de tu propia madre? Contratarlo para trabajar en tu casa, confiar en él como si fuera parte de tu familia. Esta es una historia real que ocurrió en México, una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el perdón, la redención y quizás sobre la venganza. Una historia que comenzó en 1996, en un pequeño pueblo del estado de Michoacán, donde las tradiciones se mezclan con secretos familiares que pueden destruir vidas enteras. Todo empezó con Leonora Vázquez, una mujer de 75 años que vivía sola en una casa de adobe en las afueras del pueblo de San Rafael. Era conocida por todos como una mujer trabajadora, devota, que había criado a sus hijos con mano firme después de que su esposo muriera en un accidente minero cuando ella tenía apenas 35 años. Leonora tenía una hija llamada Alma. Alma trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo y era respetada por toda la comunidad. Tenía 42 años en 1996. Nunca se había casado y dedicaba la mayor parte de su tiempo libre a cuidar de su madre. Era una de esas mujeres que ponen a la familia por encima de todo, ¿sabes? Una mujer que creía profundamente en los valores que le habían enseñado desde pequeña. Pero había otro personaje en esta historia. Un joven de apenas 16 años llamado Esteban Morales. Esteban vivía con su abuela en el mismo pueblo, a solo 3 cuadras de la casa de Leonora. Sus padres habían migrado a Estados Unidos años atrás, prometiendo regresar por él, pero las cartas se hicieron menos frecuentes, luego esporádicas, y finalmente nunca llegaron. ¿Cómo puede un adolescente de 16 años convertirse en asesino? ¿Qué pasa por la mente de alguien tan joven para cruzar esa línea que no tiene regreso? El 23 de octubre de 1996, un martes como cualquier otro, Alma llegó a la casa de su madre para la visita de siempre. Llevaba tortillas frescas y frijoles que había preparado esa mañana, como hacía todos los martes y viernes desde hacía más de 10 años. Pero cuando tocó la puerta, nadie respondió. La encontró en la cocina. Leonora Vázquez estaba muerta. Los detalles de esa escena son difíciles de narrar, pero es importante que entiendas la brutalidad de lo que ocurrió. No fue un robo que salió mal, no fue un accidente, fue algo mucho más oscuro, algo que cambiaría para siempre la vida de Alma y de todo el pueblo de San Rafael. La investigación fue rápida. En un pueblo pequeño, los secretos no duran mucho tiempo ocultos. Las huellas digitales, los testimonios de vecinos y una serie de evidencias llevaron directo a Esteban Morales. El joven fue arrestado apenas 2 días después del crimen. Durante el juicio, que se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de Morelia, Esteban confesó, pero su confesión planteó más preguntas de las que respondió. Dijo que había entrado a la casa de Leonora buscando dinero, que ella lo había sorprendido, que había entrado en pánico, pero había algo en su testimonio que no encajaba. Los forenses encontraron evidencia de que Leonora había sido atacada múltiples veces. No era el patrón de alguien que había entrado en pánico. Era algo más calculado, más personal. ¿Por qué un joven de 16 años atacaría tan brutalmente a una anciana que apenas conocía? ¿Qué había realmente entre Esteban y Leonora que nadie en el pueblo sabía? El juez lo sentenció a 28 años y medio de prisión. Esteban Morales desapareció detrás de las rejas del Centro de Readaptación Social de Mil Cumbres, y el pueblo de San Rafael trató de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero Alma no pudo seguir adelante tan fácilmente. Durante los primeros años después del asesinato de su madre, Alma se convirtió en una sombra de lo que había sido. Los vecinos la veían caminar por las calles del pueblo como un fantasma, con la mirada perdida, hablando poco, sonriendo menos. Dejó su trabajo como maestra.
Se mudó a la casa donde había vivido su madre, esa misma casa donde había ocurrido el crimen. ¿Por qué alguien querría vivir en el lugar donde asesinaron a su madre? ¿Qué buscaba Alma en esas paredes que habían sido testigo de tanta violencia? Los años pasaron, 5, 10, 15 años. Alma siguió viviendo en esa casa, cada día más retraída, cada día más obsesionada, con algo que nadie en el pueblo lograba entender. Hablaba sola, decían los vecinos. Se la veía a veces parada en la cocina, exactamente en el lugar donde había encontrado el cuerpo de su madre, como si esperara algo. Y entonces, en 2018, después de 22 años en prisión, Esteban Morales fue liberado. Había cumplido buena parte de su sentencia. Los reportes penitenciarios hablaban de un hombre rehabilitado, que había estudiado mientras estaba preso, que había mostrado arrepentimiento genuino. Tenía 38 años cuando salió. Ya no era el adolescente que había cometido el crimen, sino un hombre adulto que, según todos los indicadores oficiales, estaba listo para reintegrarse a la sociedad. Pero aquí es donde esta historia toma un giro que nadie, absolutamente nadie, pudo haber anticipado. Antes de continuar con lo que pasó después, me gustaría pedirte un favor. Si esta historia te está intrigando tanto como a mí cuando la descubrí, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás escuchando. Me ayuda mucho a saber que hay gente como tú interesada en estas historias reales que pueden cambiar la manera en que vemos el mundo. Ahora sí, regresemos a 2018. Esteban Morales había salido de prisión y necesitaba trabajo. En México, conseguir empleo con antecedentes penales es prácticamente imposible. La mayoría de ex-convictos terminan regresando al crimen simplemente porque no encuentran otra opción para sobrevivir. Pero Esteban tuvo suerte, o al menos eso parecía en ese momento. Alma Vázquez, la mujer cuya madre él había asesinado 22 años atrás, se enteró de que Esteban había sido liberado, se enteró de que estaba buscando trabajo, se enteró de que nadie en el pueblo quería darle una oportunidad. Y entonces hizo algo que dejó a todo San Rafael en shock total. Lo contrató. Alma Vázquez contrató a Esteban Morales, el asesino de su propia madre, para trabajar en la misma casa donde había cometido el crimen. ¿Te imaginas la reacción del pueblo? ¿Te imaginas lo que pensaron los vecinos cuando vieron a Esteban entrando y saliendo de esa casa como si nada hubiera pasado? Pero Alma tenía sus razones. Le dijo al párroco del pueblo, el único en quien confiaba, que había tomado esa decisión después de años de oración y reflexión, que había llegado a la conclusión de que el perdón era la única manera de encontrar paz, que creía genuinamente en la posibilidad de que las personas pueden cambiar, pueden redimirse, pueden convertirse en algo mejor de lo que fueron. Quiero estar en paz con mis emociones, le dijo al padre Miguel. Necesito cerrar este círculo de dolor que ha dominado mi vida durante más de 20 años. Esteban comenzó a trabajar para Alma en enero de 2019. Hacía trabajos de mantenimiento, jardinería, pequeñas reparaciones. Vivía en un cuarto que Alma había acondicionado en la parte trasera de la propiedad. Comían juntos, hablaban. Según los pocos vecinos que los veían interactuar, parecían haber desarrollado una relación casi familiar. Durante más de un año, este arreglo funcionó. Esteban trabajaba duro, era respetuoso, parecía genuinamente agradecido por la oportunidad que Alma le había dado. Los domingos iban juntos a misa. Alma incluso le había comprado ropa nueva y lo había ayudado a obtener sus documentos actualizados. Para muchos en el pueblo, Alma Vázquez se había convertido en un ejemplo de perdón cristiano. Algunos la admiraban. Otros pensaban que había perdido la razón por completo, pero había algo que nadie sabía. Algo que Alma nunca le contó a nadie, ni siquiera al padre Miguel.
Durante esos meses que Esteban vivió y trabajó en su casa, Alma había estado llevando un diario. Escribía todos los días, documentando cada conversación, cada gesto, cada momento que pasaban juntos. Y en ese diario, que fue encontrado después de los eventos que estoy a punto de contarte, había anotaciones que revelan una verdad mucho más compleja de lo que aparentaba. Alma no había perdonado realmente a Esteban. Lo estaba estudiando. En las páginas de ese diario, escritas con la letra meticulosa de una maestra, Alma había documentado cada inconsistencia en la historia de Esteban sobre la noche que mató a su madre. Había notado cómo ciertos detalles de su confesión original no coincidían con cosas que él decía sin pensar durante las conversaciones casuales. Había descubierto que Esteban sabía cosas sobre su madre que nunca debería haber sabido si realmente solo la había atacado durante un robo que salió mal. ¿Qué había descubierto Alma exactamente? ¿Qué secretos guardaba la muerte de Leonora que habían permanecido ocultos durante más de 20 años? Y lo más perturbador de todo, si Alma sabía que algo no cuadraba en la historia de Esteban, ¿por qué lo mantuvo viviendo en su casa? ¿Qué estaba planeando realmente? El 15 de marzo de 2020, exactamente 14 meses después de que Esteban comenzara a trabajar para Alma, los vecinos notaron que ninguno de los dos había salido de la casa en varios días. No se veían luces por las noches. No se escuchaban voces. La señora Remedios, que vivía en la casa de al lado, decidió ir a investigar. Tocó la puerta. No hubo respuesta. Rodeó la casa y miró por una ventana. Lo que vio la hizo gritar tan fuerte que medio pueblo vino corriendo. Alma Vázquez estaba muerta en la sala de su casa, y Esteban Morales había desaparecido. Pero esta vez, las cosas fueron muy diferentes a como habían sido en 1996. Esta vez, la investigación revelaría secretos que habían estado ocultos durante décadas, secretos que cambiarían para siempre la manera en que el pueblo de San Rafael recordaría no solo la muerte de Alma, sino también la muerte de su madre, Leonora. Porque resulta que en esa casa, durante todos esos años, había estado ocurriendo algo que nadie imaginó. Y cuando la policía finalmente descubrió la verdad, se dieron cuenta de que esta historia no era solo sobre perdón, redención o segunda oportunidades. Era sobre algo mucho más oscuro y retorcido de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Qué encontraron realmente los investigadores en la casa de Alma? ¿Por qué había desaparecido Esteban? Y lo más importante de todo, ¿qué había descubierto Alma sobre la muerte de su madre que la había llevado a tomar una decisión tan extrema como contratar al asesino? La respuesta a estas preguntas va a cambiar completamente todo lo que creías saber sobre esta historia. Cuando la policía estatal llegó a la casa de Alma Vázquez esa tarde de marzo de 2020, no esperaban encontrar lo que encontraron. El comandante Ruiz, que había estado en la fuerza durante más de 25 años, me confesó meses después que nunca había visto una escena tan extraña. Alma no había muerto de la misma manera que su madre. No había violencia aparente, no había signos de lucha. Estaba sentada en su sillón favorito, el mismo donde se sentaba todas las tardes a tejer, con las manos cuidadosamente puestas sobre su regazo. Sus ojos estaban cerrados, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Pero había algo más. Algo que hizo que los investigadores supieran inmediatamente que esto no era una muerte natural. En la mesa de centro, frente al sillón donde encontraron a Alma, había una taza de té a medio terminar. Junto a la taza, un sobre blanco con el nombre Esteban, escrito en la letra perfecta de maestra que Alma había mantenido durante toda su vida.
Y al lado del sobre, abierto exactamente en una página específica, estaba el diario que Alma había estado escribiendo durante los 14 meses que Esteban vivió en su casa. El comandante Ruiz abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje que le heló la sangre. Esteban, ya sé la verdad sobre lo que realmente le hiciste a mi madre, y ahora tú también vas a saber lo que se siente. ¿Qué verdad había descubierto Alma? ¿Qué había en ese diario que había llevado a esta situación tan extrema? La respuesta estaba en la página donde había quedado abierto el diario. Una entrada fechada apenas 3 días antes de que encontraran su cuerpo. La letra, normalmente perfecta y controlada, se veía temblorosa, urgente. 15 de marzo, 2020. Ya no puedo fingir más. Anoche lo escuché hablando por teléfono en su cuarto. Pensaba que yo estaba dormida, pero no pude dormir después de lo que descubrí en el sótano. Estaba hablando con alguien sobre la vieja, refiriéndose a mi madre. Dijo algo que me confirmó todas mis sospechas. Ella sabía demasiado sobre los Herrera. Tuve que silenciarla antes de que hablara. ¿Los Herrera? Este era un detalle que nunca había aparecido en la investigación original de 1996. ¿Quiénes eran los Herrera y qué tenían que ver con la muerte de Leonora? Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Porque mientras la policía estaba procesando la escena del crimen, recibieron una llamada que los dejó completamente desconcertados. Un pescador que estaba en el lago de Pátzcuaro, a unos 15 kilómetros del pueblo, reportó haber visto a un hombre saltando desde un acantilado hacia las aguas del lago. Era cerca de las 6 de la mañana del 16 de marzo, apenas unas horas después de que se estima que Alma había muerto. Los equipos de rescate fueron inmediatamente al lago. Encontraron ropa en la orilla, una camisa azul y unos pantalones de mezclilla que la señora Remedios identificó inmediatamente como la ropa que Esteban había estado usando los días anteriores. Durante 3 días buscaron el cuerpo en el lago, buzos, embarcaciones, perros entrenados, pero el lago de Pátzcuaro es profundo y traicionero. Hay corrientes subterráneas que pueden arrastrar un cuerpo kilómetros lejos del punto donde entró al agua. El 4.º día de búsqueda encontraron a Esteban Morales. Pero cuando el forense examinó el cuerpo, encontró algo que no tenía sentido. Las heridas en el cráneo de Esteban eran consistentes con una caída desde altura, sí. Pero había algo más. Marcas en sus muñecas que sugerían que había estado atado. Y en su estómago encontraron restos de la misma sustancia que habían detectado en el té que estaba en la mesa de Alma. ¿Cómo es posible que tanto Alma como Esteban tuvieran la misma sustancia en sus sistemas? ¿Habían bebido del mismo té? ¿Había sido un pacto suicida? ¿O había algo mucho más siniestro detrás de estas 2 muertes? La investigación tomó un giro completamente inesperado cuando los detectives decidieron examinar más a fondo la casa de Alma. Durante la búsqueda rutinaria, uno de los investigadores notó algo extraño en el sótano. Una pared que parecía más nueva que el resto de la construcción. Cuando derribaron esa pared, encontraron algo que cambió completamente el curso de la investigación. Había un cuarto secreto detrás de esa pared, un cuarto pequeño, sin ventanas, con una sola bombilla colgando del techo. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, documentos, recortes de periódico, todos conectados con hilos rojos como en las películas de detectives. Pero no eran fotografías de Esteban o de la familia Vázquez, eran fotografías de la familia Herrera. Miguel Herrera había sido el alcalde de San Rafael de 1994 a 1998. Su hermano, Carlos Herrera, había sido el jefe de policía del pueblo durante el mismo período, y en el centro de todas esas fotografías, rodeada por círculos rojos dibujados con marcador, había una imagen de Leonora Vázquez hablando con Miguel Herrera
en lo que parecía ser una conversación muy intensa. En una caja de zapatos en una esquina del cuarto secreto, los investigadores encontraron cartas. Cartas escritas de puño y letra de Leonora Vázquez, dirigidas al procurador del Estado, denunciando irregularidades en el gobierno municipal de San Rafael, fechadas todas entre septiembre y octubre de 1996, apenas semanas antes de su muerte. Las cartas hablaban de contratos fantasma, de dinero desaparecido de los fondos municipales, de familias que habían sido desalojadas de sus terrenos para hacer lugar a desarrollos que beneficiaban solo a los Herrera y sus asociados. Leonora había estado documentando todo. Tenía fotografías de reuniones secretas, copias de documentos que no debería haber tenido, testimonios de otras personas del pueblo que habían sido víctimas de los abusos de los Herrera. Y lo más impactante de todo, tenía una grabación. En una vieja grabadora de cassette que encontraron en el mismo cuarto secreto, había una cinta etiquetada con la fecha del 20 de octubre de 1996, apenas 3 días antes de que Leonora fuera asesinada. Cuando los investigadores reprodujeron esa cinta, escucharon la voz de Leonora hablando con alguien más, alguien que claramente no sabía que estaba siendo grabado. Miguel, ya no puedo seguir callando esto. La gente del pueblo tiene derecho a saber cómo estás robando su dinero. Leonora, no sabes en lo que te estás metiendo. Hay gente poderosa involucrada en esto. Gente que no va a permitir que una vieja chismosa arruine años de trabajo. ¿Me estás amenazando, Miguel? Te estoy advirtiendo, por tu propio bien y por el bien de tu hija. ¿Alma? ¿Qué tiene que ver Alma en esto? Y ahí la grabación se cortaba abruptamente. ¿Se daban cuenta de lo que esto significaba? Leonora no había sido asesinada durante un robo que salió mal. Había sido silenciada porque sabía demasiado sobre la corrupción en el gobierno de San Rafael. Pero entonces, ¿por qué Esteban había confesado? ¿Por qué un joven de 16 años se haría responsable de un asesinato que no había cometido? La respuesta estaba en otra sección del diario de Alma, en entradas que databan de apenas unas semanas después de que Esteban comenzara a trabajar para ella. Febrero 2019. Esteban no sabe que lo escucho cuando habla solo mientras trabaja en el jardín. Hoy dijo algo que me preocupó. Si hubiera sabido que la vieja tenía una hija tan obstinada, nunca habría aceptado el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿De qué está hablando? Marzo 2019. Le pregunté a Esteban sobre su confesión. Le dije que nunca había entendido por qué había matado a mi madre. Su respuesta fue extraña. A veces, uno tiene que cargar con culpas que no son suyas para proteger a la gente que ama. ¿A quién estaba protegiendo? Abril 2019. Encontré entre las cosas de Esteban una fotografía vieja. Es él, pero mucho más joven, con una mujer que parece ser su abuela. Pero hay algo más en la foto. Al fondo se ve la camioneta de Carlos Herrera. ¿Por qué Esteban tendría una foto donde aparece el ex jefe de policía? Alma había estado juntando las piezas de un rompecabezas que había tardado más de 20 años en completarse. Y cuando finalmente tuvo la imagen completa, se dio cuenta de algo terrible. Esteban no había matado a su madre, pero había estado viviendo con esa mentira durante más de 2 décadas. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado realmente la noche del 23 de octubre de 1996? Los investigadores decidieron buscar a la abuela de Esteban, la mujer con la que había vivido antes de ir a prisión. Se llamaba Soledad Morales y tenía 89 años en 2020. Vivía en un asilo en Morelia con demencia avanzada, pero algunos días tenía momentos de lucidez. El detective Ramírez, que había sido asignado al caso, fue a visitarla. Durante la primera visita, Soledad no lo reconoció. No recordaba quién era Esteban. Parecía completamente perdida en su propia mente.
Pero en la segunda visita algo cambió. Cuando el detective mencionó el nombre de Carlos Herrera, los ojos de Soledad se enfocaron con una claridad que no había mostrado en meses. «Carlos», susurró, «ese hombre maldito le hizo daño a mi nieto». «¿Qué tipo de daño, señora Soledad?» «Lo amenazó. Dijo que si Esteban no se hacía responsable del crimen, iba a matar a toda la familia. Esteban era solo un niño, pero tenía que elegir, o él iba a la cárcel, o todos nosotros íbamos a morir». La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Esteban había sido chantajeado para confesar un crimen que no había cometido. Había sacrificado 22 años de su vida para proteger a su abuela y al resto de su familia. Pero eso planteaba una pregunta aún más inquietante. Si Esteban no había matado a Leonora, ¿quién lo había hecho? Y más importante aún, ¿Alma había descubierto quién era el verdadero asesino de su madre? El comandante Ruiz decidió reabrir oficialmente la investigación del asesinato de Leonora Vázquez. Por primera vez en más de 20 años, el caso que había parecido resuelto volvía a estar abierto. Pero cuando fueron a buscar a Miguel y Carlos Herrera para interrogarlos, se encontraron con una sorpresa que nadie había anticipado. Miguel Herrera había muerto en un accidente automovilístico en 2010, 10 años después de terminar su periodo como alcalde. Carlos Herrera había emigrado a Estados Unidos en 1999 y, según los registros, había muerto de un infarto en 2015 en Los Ángeles. ¿Cómo podía Alma vengarse de hombres que ya estaban muertos? La respuesta estaba en la última entrada del diario de Alma, escrita el mismo día que murió. «Hoy le voy a decir a Esteban que sé la verdad, que sé que él no mató a mi madre, que sé que los Herrera lo obligaron a confesar. Y le voy a decir algo más, que he encontrado al verdadero asesino de mi madre. Alguien que sigue vivo, alguien que ha estado escondido todo este tiempo, alguien que nunca imaginé que pudiera ser capaz de algo tan horrible». ¿Quién era esa persona? ¿Quién había estado viviendo con el secreto del asesinato de Leonora durante más de 20 años? Y lo más perturbador de todo, ¿esa persona sabía que Alma había descubierto la verdad? Porque mientras los investigadores continuaban examinando la evidencia, se dieron cuenta de algo que cambió completamente su perspectiva sobre las muertes de Alma y Esteban. La sustancia que habían encontrado en sus sistemas no era veneno. Era un sedante potente, el tipo que se usa en hospitales para cirugías mayores. Y según el análisis toxicológico, tanto Alma como Esteban habían sido sedados antes de morir. Alma no se había suicidado, y Esteban no había saltado voluntariamente al lago. Alguien más había estado en esa casa la noche del 15 de marzo de 2020. Alguien que había sedado a ambos, alguien que había matado a Alma y después había llevado a Esteban al lago para hacer que pareciera un suicidio. ¿Quién tenía acceso a sedantes hospitalarios? ¿Quién conocía lo suficiente sobre la investigación de Alma como para saber que necesitaba silenciarla antes de que revelara la verdad? Y lo más aterrador de todo, esa persona seguía suelta, sabiendo que los investigadores se estaban acercando peligrosamente a la verdad. La investigación había pasado de ser un caso cerrado a convertirse en una búsqueda desesperada por encontrar a un asesino que había logrado mantenerse oculto durante más de 2 décadas. Un asesino que había matado 3 veces y que aparentemente estaba dispuesto a matar de nuevo para proteger su secreto. Pero los investigadores estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre este caso. Algo que estaba escondido en los registros médicos del hospital regional, en los archivos de personal que nadie había pensado revisar.
porque resulta que había alguien más conectado con esta historia, alguien que había estado ahí desde el principio, observando, esperando, asegurándose de que la verdad nunca saliera a la luz. Y cuando finalmente descubrieron quién era esa persona, se dieron cuenta de que habían estado investigando no solo un asesinato, sino una conspiración que involucraba a gente que nunca habrían sospechado. El doctor Patricio Núñez había sido el médico del pueblo de San Rafael durante más de 30 años. Era uno de esos hombres en los que toda la comunidad confiaba ciegamente. Había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo, había cuidado de los ancianos, había estado presente en los momentos más importantes de cientos de familias. Pero había algo sobre el doctor Núñez que los investigadores no sabían hasta que comenzaron a revisar los archivos médicos como parte de su búsqueda del origen de los sedantes. El doctor Núñez había estado presente en la escena del crimen cuando encontraron el cuerpo de Leonora Vázquez en 1996. Había sido él quien había declarado oficialmente la hora de la muerte. Había sido él quien había examinado el cuerpo antes de que llegara el forense del Estado. Y había sido él quien había atendido a Esteban después de su arresto, cuando el joven había llegado al hospital con heridas menores sufridas durante la detención, según el reporte oficial. ¿Por qué un médico respetado estaría involucrado en este misterio? ¿Qué conexión podría tener con los Herrera y con la muerte de Leonora? La respuesta llegó cuando el detective Ramírez decidió hacer algo que nadie había hecho en 24 años. Revisar minuciosamente el certificado de defunción original de Leonora Vázquez. En 1996, antes de que llegara el forense del Estado, el doctor Núñez había escrito en el certificado preliminar que la causa de la muerte había sido traumatismo cráneoencefálico severo causado por golpes con objeto contundente. Parecía consistente con la escena del crimen. Pero cuando llegó el forense oficial y realizó la autopsia completa, encontró algo más: restos de digitálicos en el sistema de Leonora. Digitálicos son sustancias que se encuentran en ciertas plantas y que en dosis altas pueden causar paro cardíaco. El forense del Estado había notado esta discrepancia y había intentado contactar al doctor Núñez para clarificar si Leonora tomaba algún medicamento para el corazón. Pero el doctor Núñez había reportado que Leonora no tomaba ningún medicamento, que era una mujer completamente saludable para su edad. Sin embargo, había algo extraño en el reporte del forense. Había anotado que los niveles de digitálicos eran borderline, es decir, suficientes para ser detectados, pero no necesariamente fatales por sí solos. Y dado que las heridas en la cabeza eran claramente la causa principal de la muerte, el forense había decidido no investigar más a fondo la presencia de estas sustancias. Pero, ¿qué pasaría si las cosas habían sido al revés? ¿Qué pasaría si Leonora había sido envenenada primero y los golpes en la cabeza habían sido para hacer que pareciera un asesinato durante un robo? El detective Ramírez decidió ir más allá. Consiguió una orden judicial para examinar todos los registros médicos del doctor Núñez desde 1990 hasta 2000. Lo que encontró lo dejó completamente impactado. Durante esos 10 años, había habido un número inusualmente alto de muertes naturales entre la población anciana del pueblo. Pacientes que habían llegado al consultorio del doctor Núñez quejándose de síntomas menores y que habían muerto inesperadamente de paros cardíacos dentro de las siguientes 48 horas. En total, 23 personas mayores de 65 años habían muerto de esta manera entre 1990 y 2000. En un pueblo de apenas 3.000 habitantes era una estadística alarmante.
Pero lo más perturbador era el patrón que comenzó a emerger cuando Ramírez examinó más de cerca quiénes eran estas personas que habían muerto. Todas tenían algo en común. Eran propietarios de terrenos que posteriormente habían sido adquiridos por empresas vinculadas a la familia Herrera. ¿Había sido el doctor Núñez parte de una conspiración para eliminar a los propietarios de terrenos que se negaban a vender? ¿Había estado envenenando sistemáticamente a ancianos para facilitar los negocios inmobiliarios de los Herrera? Ramírez sabía que necesitaba más evidencia antes de hacer acusaciones tan serias. Decidió investigar la conexión entre el doctor Núñez y la familia Herrera. Lo que descubrió fue inquietante. En 1989, el doctor Núñez había estado a punto de perder su licencia médica debido a una demanda por mala praxis que había resultado en la muerte de un paciente. La demanda había sido retirada misteriosamente después de que Miguel Herrera, quien en ese momento era concejal municipal, había intervenido personalmente. Además, los registros financieros mostraban que el doctor Núñez había comprado una casa nueva y un automóvil de lujo en 1990, justo después de que comenzara el patrón extraño de muertes entre los ancianos del pueblo. ¿Había estado el doctor Núñez chantajeado por los Herrera o había sido un socio voluntario en sus esquemas corruptos? Mientras Ramírez continuaba su investigación, recibió una llamada que cambió completamente el curso del caso. Era de la enfermera jefe del Hospital Regional de Morelia, donde el doctor Núñez había estado trabajando desde que se jubiló de su práctica privada en San Rafael en 2005. «Detective», le dijo con voz temblorosa, «creo que necesita venir aquí inmediatamente. Encontré algo en los archivos del doctor Núñez que creo que va a querer ver». Cuando Ramírez llegó al hospital, la enfermera lo llevó a la oficina del doctor Núñez. Había estado limpiando el escritorio después de que el doctor se había jubilado definitivamente la semana anterior, y había encontrado algo escondido en un cajón con doble fondo. Era otro diario. Pero este no estaba escrito por Alma. Estaba escrito por el doctor Patricio Núñez, y las entradas más recientes estaban fechadas apenas unos días antes de la muerte de Alma y Esteban. La primera entrada que Ramírez leyó lo dejó helado. 10 de marzo, 2020. Alma Vázquez me llamó hoy. Dice que sabe la verdad sobre la muerte de su madre. Dice que tiene evidencia de que yo estuve involucrado. Me pidió que fuera a su casa mañana por la noche para aclarar las cosas. No puedo permitir que ella hable. Ya he mantenido este secreto durante 24 años. No puedo dejarlo salir ahora. Se daba cuenta de lo que esto significaba. El doctor Núñez no solo había estado involucrado en la muerte de Leonora, sino que había sido él quien había matado a Alma y a Esteban para evitar que la verdad saliera a la luz. Pero las entradas del diario revelaban algo aún más perturbador. El doctor Núñez no había actuado solo. Había tenido un cómplice, alguien que lo había estado ayudando a cubrir sus rastros durante todos estos años. 12 de marzo, 2020. Hablé con mi contacto. Me aseguró que se haría cargo de la situación si yo no podía manejarla solo, pero prefiere que yo lo resuelva personalmente de la manera más limpia posible, como siempre hemos hecho. ¿Quién era este contacto? ¿Quién más estaba involucrado en esta conspiración que había durado más de 2 décadas? La respuesta estaba en las siguientes entradas del diario. 13 de marzo, 2020. Mi contacto me recuerda que tenemos demasiado que perder si esto sale a la luz. No solo lo de Leonora, sino todos los otros casos. 28 personas en total durante estos años. Si Alma habla, no solo voy a perder mi carrera y mi libertad, voy a perder a mi familia, mi reputación, todo por lo que he trabajado.
28 personas. El número era mucho mayor de lo que Ramírez había calculado inicialmente. El doctor Núñez había estado envenenando sistemáticamente a gente del pueblo durante años, no solo ancianos propietarios de terrenos, sino aparentemente cualquier persona que se interpusiera en el camino de sus planes. Pero la entrada más reveladora estaba en la última página del diario, 15 de marzo 2020. Esta noche voy a casa de Alma. Mi contacto me proporcionó el sedante y me explicó exactamente cómo hacerlo parecer natural. Alma va a tomar su té de manzanilla como todas las noches, pero esta vez va a ser el último. Y Esteban, bueno, él sabe demasiado sobre la verdadera historia de lo que pasó con Leonora. No puedo arriesgarme a que él hable también. 2 suicidios aparentes. Nadie va a sospechar nada después de tantos años. El detective Ramírez sintió que se le erizaba la piel. Tenía en sus manos la confesión escrita de un asesino serial que había estado operando en San Rafael durante más de 30 años. Pero había un problema. El doctor Núñez había muerto. La enfermera le explicó que el doctor había sufrido un paro cardíaco masivo en su casa 3 días después de la muerte de Alma y Esteban. Su esposa lo había encontrado en su estudio. Aparentemente había muerto mientras escribía en su diario. ¿Había sido realmente un paro cardíaco natural? ¿O el contacto misterioso del doctor Núñez había decidido eliminar el único testigo que quedaba de sus crímenes? Ramírez sabía que necesitaba encontrar a este cómplice antes de que fuera demasiado tarde, antes de que más gente muriera para proteger este secreto terrible. Pero cuando comenzó a investigar las conexiones del doctor Núñez, se dio cuenta de que estaba entrando en territorio peligroso, porque el contacto no era solo alguien que había ayudado ocasionalmente al doctor. Era alguien con poder, con influencia, con la capacidad de hacer que las investigaciones se detuvieran y que los expedientes desaparecieran. Los registros telefónicos del doctor Núñez mostraban llamadas regulares a un número que estaba registrado bajo el nombre de una empresa de consultoría con sede en la Ciudad de México. Pero cuando Ramírez trató de investigar esta empresa, se encontró con una red de compañías fantasma que llevaban a callejones sin salida. Sin embargo, había un detalle que no podían ocultar. El número de teléfono había sido usado para hacer llamadas no solo al doctor Núñez, sino también a Miguel Herrera y Carlos Herrera durante los años que habían estado en el poder en San Rafael. Y lo más inquietante de todo, el número seguía activo. Alguien había estado usándolo incluso después de la muerte del doctor Núñez. Ramírez decidió hacer algo arriesgado. Con la ayuda de un técnico especialista en telecomunicaciones, logró rastrear la ubicación desde donde se habían hecho las llamadas más recientes. El resultado lo dejó completamente impactado. Las llamadas se habían originado desde el mismo San Rafael, desde una casa que Ramírez conocía muy bien porque había pasado por ella docenas de veces durante su investigación. Era la casa del padre Miguel, el párroco del pueblo. El mismo hombre en quien Alma había confiado cuando le había contado sobre su decisión de perdonar a Esteban. El mismo hombre que había conocido todos los secretos de la familia Vázquez durante años. ¿Cómo era posible que un sacerdote estuviera involucrado en una conspiración de asesinatos que había durado décadas? ¿Qué motivos podría tener un hombre de Dios para ser cómplice de tantos crímenes? Pero cuando Ramírez profundizó en la historia del padre Miguel, descubrió que había mucho más de lo que aparentaba en la superficie. El padre Miguel no había llegado a San Rafael por casualidad. Había sido transferido allí en 1990, exactamente al mismo tiempo que había comenzado el patrón extraño de muertes entre los ancianos del pueblo. Y antes de llegar a San Rafael, había estado en otro pueblo del estado de Michoacán,
donde también había habido un número inusual de muertes naturales entre la población anciana. Había estado el padre Miguel viajando de pueblo en pueblo, trabajando con médicos corruptos para eliminar a gente que se interponía en el camino de desarrolladores sin escrúpulos. La investigación de Ramírez había descubierto algo mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de los crímenes en San Rafael, se trataba de una red de corrupción que se extendía por todo el estado, que involucraba a políticos, médicos, empresarios y aparentemente incluso miembros del clero. Pero había algo que Ramírez no sabía. Mientras él estaba descubriendo la verdad sobre el padre Miguel también se había dado cuenta de que estaba siendo investigado y estaba preparando su próximo movimiento. Porque resulta que había una persona más que conocía demasiado sobre esta conspiración, una persona que había estado ayudando silenciosamente a la investigación, proporcionando información crucial sin darse cuenta de que estaba poniendo su propia vida en peligro. La señora Remedios, la vecina de Alma que había descubierto su cuerpo, había estado guardando un secreto durante semanas. Había visto algo la noche que murieron Alma y Esteban. Algo que no le había contado a la policía, porque no estaba segura de lo que significaba. Había visto al padre Miguel saliendo de la casa de Alma cerca de la medianoche, y ahora el padre Miguel sabía que ella lo había visto. La señora Remedios García tenía 68 años y había vivido toda su vida en San Rafael. Era una de esas mujeres que conocía cada secreto del pueblo, que se daba cuenta de todo lo que pasaba en su cuadra, que nunca se perdía ni el más mínimo detalle de la vida de sus vecinos. Pero durante las últimas semanas, desde que había visto al padre Miguel salir de la casa de Alma esa noche fatídica, había estado viviendo con un miedo que no había sentido nunca antes en su vida. ¿Por qué no había dicho nada a la policía desde el principio? La respuesta era simple. El padre Miguel había sido el confesor de su familia durante más de 20 años. Había bautizado a sus nietos. Había dado la extrema unción a su esposo cuando murió. Había estado presente en todos los momentos más importantes de su vida. ¿Cómo podía acusar a un hombre de Dios de estar involucrado en asesinatos? Pero cada día que pasaba, el peso de lo que había visto se volvía más insoportable, especialmente después de enterarse de que Esteban no había sido realmente el asesino de Leonora, de que había pasado 22 años en prisión por un crimen que no había cometido. El 25 de marzo de 2020, 10 días después de la muerte de Alma y Esteban, la señora Remedios finalmente tomó una decisión. Iba a hablar con la policía, iba a contar lo que había visto, pero antes de hacerlo, decidió hacer algo que cambió completamente el curso de los eventos. Decidió confrontar directamente al padre Miguel. Esa tarde, después de la misa de las 6, se quedó en la iglesia hasta que todos los otros feligreses se fueron. Cuando estuvieron solos, se acercó al altar donde el padre Miguel estaba guardando los objetos sagrados. «Padre», le dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted sobre lo que vi la noche que murió Alma». El padre Miguel se quedó completamente inmóvil por unos segundos. Después, se volteó lentamente hacia ella con una expresión que la señora Remedios nunca había visto en su rostro antes. Una expresión fría, calculadora, completamente diferente del hombre bondadoso que había conocido durante tantos años. ¿Qué cree que vio, señora Remedios? Lo vi salir de la casa de Alma cerca de la medianoche, y luego, algunas horas después, vi a alguien llevando algo envuelto en una manta hacia el auto estacionado en la esquina. El padre Miguel cerró los ojos y suspiró profundamente. Cuando los abrió, había tomado una decisión que la señora Remedios nunca podría haber anticipado.
Señora Remedios, siéntese, por favor. Creo que es hora de que sepa la verdad completa. Durante los siguientes 45 minutos, en esa iglesia vacía, bajo la mirada de los santos y crucifijos que habían sido testigos de tantas confesiones a lo largo de los años, el padre Miguel le contó a la señora Remedios una historia que la dejó completamente devastada. La conspiración había comenzado en 1989, cuando él era un joven sacerdote recién asignado a una parroquia en el norte de Michoacán. Había descubierto que el alcalde de ese pueblo estaba desviando fondos destinados a programas sociales, dejando a familias enteras sin ayuda durante una sequía terrible. Cuando había tratado de denunciar la corrupción, el alcalde le había hecho una oferta que cambió su vida para siempre, o se mantenía callado y recibía una donación generosa para la iglesia, o iba a sufrir un accidente como había pasado con el sacerdote anterior. Al principio pensé que podría usar el dinero para ayudar realmente a la gente, le dijo a la señora Remedios. Me dije a mí mismo que estaba haciendo un sacrificio noble, que estaba usando el mal para crear el bien. Pero el dinero había venido con condiciones. Tenía que proporcionar información sobre feligreses que podrían ser problemáticos para los negocios del alcalde. Tenía que usar su posición como confesor para obtener secretos que podían ser usados como chantaje. Y cuando eso no era suficiente, tenía que hacer la vista gorda mientras accidentes les pasaban a personas que se negaban a cooperar. Cuando me transfirieron a San Rafael en 1990, continuó el padre Miguel, pensé que podría escapar de esa vida. Pero descubrí que la red era mucho más grande de lo que había imaginado. Los Herrera ya me estaban esperando. Ya sabían quién era y qué había hecho en mi parroquia anterior. La señora Remedios escuchaba con horror, mientras el padre Miguel le describía cómo había funcionado la conspiración durante todos estos años. Cómo él identificaba a personas que podrían ser problemáticas para los planes de los Herrera. Cómo el doctor Núñez se encargaba del trabajo más sucio. Cómo las muertes se hacían ver como accidentes o causas naturales. ¿Y Leonora?, preguntó la señora Remedios con voz quebrada. Leonora había descubierto demasiado, no solo sobre la corrupción financiera, sino sobre las muertes. Había estado llevando su propia investigación durante meses. Tenía evidencia que nos habría destruido a todos. El padre Miguel explicó que habían tratado de disuadir a Leonora de múltiples maneras. Primero con amenazas sutiles, después con amenazas más directas. Pero ella había sido demasiado obstinada, demasiado determinada a hacer justicia. La noche que murió, yo la visité primero. Le pedí una última vez que dejara las cosas como estaban. Le ofrecí dinero para que se mudara del pueblo con Alma. Pero ella se negó. Usted la mató, no directamente, pero le puse el veneno en su té de manzanilla mientras hablábamos. La misma planta de digital que crecía en su propio jardín, de manera que si alguien la encontraba, parecería que había sido un accidente. El padre Miguel explicó que el plan original había sido hacer que la muerte de Leonora pareciera natural. Pero cuando el veneno comenzó a hacer efecto y Leonora se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a gritar, a pedir ayuda. Tuve que improvisar. Sabía que el doctor Núñez iba a examinar el cuerpo, que él podría cubrir cualquier inconsistencia en la causa de la muerte, así que hice que pareciera que había sido atacada durante un robo. ¿Y Esteban? ¿Por qué ese pobre niño confesó? La respuesta del padre Miguel fue la más perturbadora de toda la conversación. Esteban no había confesado voluntariamente. Había sido drogado durante su interrogatorio inicial. Había sido amenazado no solo con la muerte de su abuela, sino con la muerte de otros niños del pueblo. Le dijimos que si no confesaba,
Íbamos a matar a 5 niños más y hacer que pareciera que él era un asesino serial. Un joven de 16 años contra la palabra de un sacerdote, un médico y el jefe de policía. ¿A quién le habría creído la gente? La señora Remedios estaba llorando para este punto, no solo por la traición terrible de un hombre en quien había confiado durante décadas, sino por pensar en todo el sufrimiento que había causado esta conspiración. ¿Y Alma? ¿Por qué tuvieron que matar a Alma? Alma había descubierto demasiado, no solo sobre la muerte de su madre, sino sobre todas las otras muertes. Había estado investigando durante meses, conectando patrones que nadie más había notado. Tenía evidencia que habría destruido no solo a los que seguíamos vivos, sino que habría expuesto a decenas de familias poderosas en todo el estado. El padre Miguel explicó que Alma había estado chantajeándolo sutilmente durante semanas antes de su muerte. No pedía dinero, sino información. Quería saber exactamente quién había estado involucrado, cómo habían funcionado las cosas, cuántas personas habían muerto. Pensé que podría controlarla, que podría convencerla de que mantuviera el secreto para proteger la memoria de su madre. Pero ella quería justicia completa. Quería que todo el mundo supiera la verdad. ¿Cómo la mató? Fui a su casa esa noche con la excusa de bendecir la casa porque ella me había dicho que se sentía atormentada por pesadillas. Le di un sedante en su té diciéndole que la ayudaría a dormir mejor. Cuando perdió el conocimiento, le di una dosis letal. ¿Y Esteban? Esteban estaba durmiendo en su cuarto. Lo sedé también, pero no lo maté inmediatamente. Lo llevé al lago y lo arrojé desde el acantilado para que pareciera un suicidio. Pensé que la gente asumiría que se había suicidado por culpa después de la muerte de Alma. La señora Remedios se quedó en silencio por varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, con voz muy baja, le preguntó al padre Miguel, ¿por qué me está contando todo esto? La respuesta del padre Miguel la helara hasta los huesos. Porque usted también sabe demasiado ahora, señora Remedios, y porque ya no puedo seguir cargando con estos secretos solo. Fue entonces cuando la señora Remedios se dio cuenta de que estaba en peligro mortal. El padre Miguel no le había contado la verdad porque se sintiera culpable o porque quisiera confesarse. Se la había contado porque había decidido que ella tenía que morir también. El té que le ofrecí cuando llegó, dijo el padre Miguel con voz completamente calmada. Tenía la misma sustancia que usé con Alma. En unos minutos va a comenzar a sentirse muy soñolienta. La señora Remedios sintió pánico puro corriendo por sus venas. Trató de levantarse de la banca, pero ya podía sentir que sus piernas estaban comenzando a fallarle. No se preocupe, dijo el padre Miguel. Va a ser muy pacífico, y va a parecer que tuvo un paro cardíaco mientras rezaba en la iglesia. Una muerte muy apropiada para una mujer tan devota. Pero la señora Remedios tenía algo que el padre Miguel no sabía. Antes de ir a la iglesia, había llamado a su nieta Patricia, que vivía en Morelia y trabajaba como periodista para un periódico local. Le había contado sobre sus sospechas sobre el padre Miguel y le había pedido que viniera al pueblo esa misma noche. Patricia estaba en ese momento estacionada afuera de la iglesia, esperando a que terminara la conversación entre su abuela y el padre Miguel. Y había estado grabando toda la confesión desde afuera de la iglesia con un micrófono direccional que usaba para su trabajo periodístico. Cuando Patricia vio que su abuela no salía de la iglesia después de más de una hora, y cuando vio las luces apagarse, pero no vio a nadie salir, supo que algo estaba terriblemente mal. Llamó inmediatamente al detective Ramírez, quien había estado esperando exactamente este tipo de oportunidad para atrapar al cómplice del doctor Núñez.
Cuando la policía llegó a la iglesia, encontraron a la señora Remedios, inconsciente, pero aún viva, en una de las bancas. El padre Miguel había desaparecido, pero había dejado algo atrás en su prisa por escapar. En la sacristía, los investigadores encontraron una caja fuerte abierta que contenía documentos que revelaban la verdadera magnitud de la conspiración. No eran solo los crímenes en San Rafael. Eran crímenes que se extendían por todo el estado de Michoacán, involucrando a docenas de políticos, médicos, empresarios y otros miembros del clero. La red había estado operando durante más de 30 años, eliminando sistemáticamente a cualquier persona que se interpusiera en el camino de desarrollos inmobiliarios, contratos gubernamentales corruptos y otros esquemas criminales. Pero lo más perturbador de todo era lo que encontraron en el último documento de la caja fuerte. Una lista de objetivos futuros que incluía los nombres de periodistas, investigadores y activistas que habían estado haciendo demasiadas preguntas sobre las muertes misteriosas en varios pueblos del estado. El nombre del detective Ramírez estaba en esa lista, y también estaba el nombre de Patricia, la nieta de la señora Remedios. La investigación había descubierto algo mucho más grande y peligroso de lo que nadie había imaginado. Y ahora, las personas que habían estado investigando la verdad se habían convertido en objetivos de una red criminal que había demostrado estar dispuesta a matar a cualquiera para proteger sus secretos. ¿Dónde estaba el padre Miguel? ¿Quién más estaba involucrado en esta conspiración masiva? ¿Y podrían los investigadores mantenerse con vida el tiempo suficiente para exponer la verdad completa? Porque mientras Patricia estaba reproduciendo la grabación de la confesión del padre Miguel para el detective Ramírez, ninguno de ellos sabía que alguien más había estado escuchando toda la conversación desde las sombras del campanario de la iglesia. Alguien que ahora sabía exactamente qué evidencia tenían y qué necesitaba hacer para silenciarlos para siempre. La persona que había estado escuchando desde el campanario de la iglesia no era quien el detective Ramírez habría esperado. No era un sicario enviado por la red criminal, no era otro cómplice del padre Miguel, era alguien mucho más cercano a la investigación, alguien que había tenido acceso a información privilegiada desde el principio. Era la comandante Patricia Moreno, la superior directa del detective Ramírez. Patricia Moreno había estado supervisando la investigación desde que se reabrió el caso de Leonora Vázquez. Había sido ella quien había asignado a Ramírez al caso. Había sido ella quien había autorizado las órdenes judiciales para examinar los archivos médicos del doctor Núñez. Y había sido ella quien había estado reportando cada avance de la investigación directamente a sus superiores en la capital del estado. Pero lo que Ramírez no sabía era que la comandante Moreno había crecido en San Rafael. Su apellido de soltera era Herrera. Era la hija menor de Miguel Herrera, el exalcalde que había muerto en 2010. Durante todos estos años, mientras había ascendido en las filas de la policía estatal, había estado protegiendo el legado de su familia y encubriendo los crímenes en los que había estado involucrada desde que era una joven adulta. Cuando Patricia Moreno bajó del campanario esa noche, ya había tomado una decisión. La investigación había llegado demasiado lejos. Demasiada gente sabía demasiado. Era hora de hacer lo que había hecho su familia durante décadas, eliminar los problemas de manera definitiva. Pero había algo que no sabía. La nieta de la señora Remedios, la periodista Patricia, había sido más astuta de lo que cualquiera había pensado. Antes de ir a la iglesia esa noche, había hecho copias de toda la evidencia que había recopilado sobre el caso. Las había enviado por correo electrónico a 5 periodistas diferentes en la Ciudad de México, con instrucciones de publicar todo si algo le pasaba a ella o a su abuela.
Y había hecho algo más. Había instalado una aplicación en su teléfono que transmitía audio en vivo a un servidor seguro cada vez que se activaba. La confesión completa del padre Miguel no solo había sido grabada en su dispositivo local, sino que había sido transmitida en tiempo real y guardada en múltiples ubicaciones. Cuando la comandante Moreno interceptó al detective Ramírez en el estacionamiento del hospital donde habían llevado a la señora Remedios para que recibiera tratamiento médico, pensó que tenía todo bajo control. «Ramírez», le dijo con voz aparentemente preocupada, «necesito que me entregues toda la evidencia que han recopilado sobre este caso. Hemos recibido órdenes desde la capital. Este asunto va a ser transferido a la Fiscalía Federal». Pero Ramírez había comenzado a sospechar de su comandante días antes. Había notado cómo ciertas pistas que él había reportado nunca habían sido seguidas por otros investigadores. Había notado cómo algunos documentos que había solicitado habían desaparecido misteriosamente del archivo, y había hecho su propia investigación sobre la comandante Patricia Moreno. «Comandante», le respondió con voz cuidadosamente neutral, «creo que antes de transferir el caso, usted necesita escuchar la grabación completa de la confesión del padre Miguel». «¿Qué grabación?» «La que hizo la nieta de la señora Remedios, la que documenta todo lo que el padre Miguel le dijo sobre la red de corrupción que ha estado operando en este estado durante más de 30 años». La comandante Moreno sintió que se le helaba la sangre. «¿Dónde está esa grabación?» «En lugar seguro». «Pero hay algo más que creo que va a querer saber, comandante. El padre Miguel mencionó específicamente que la familia Herrera había estado coordinando todo desde el principio. Fue en ese momento cuando la máscara de Patricia Moreno finalmente se cayó por completo». «Detective Ramírez», le dijo con voz completamente diferente, fría y calculadora, «usted no entiende en lo que se está metiendo. Esta investigación termina aquí, esta noche». Ramírez había estado preparándose para este momento. Tenía su arma lista, pero también tenía algo más. Tenía un transmisor oculto que había estado enviando toda la conversación directamente a la oficina del Procurador General del Estado. «Comandante», le dijo, «creo que usted es quien no entiende la situación. Esta conversación está siendo grabada y hay gente esperando mi señal para proceder con las órdenes de arresto». Patricia Moreno se dio cuenta en ese momento de que había cometido un error fatal. Había revelado demasiado rápido. Pero todavía pensaba que podía controlar la situación. «Usted no tiene idea de cuántas personas están involucradas en esto», le dijo. «No son solo unos cuantos criminales locales. Esto llega hasta los niveles más altos del gobierno estatal. Si trata de exponer esto, no solo va a morir usted, van a morir su esposa, sus hijos, toda su familia». Pero Ramírez había estado esperando exactamente estas amenazas. «Comandante, hay algo que usted no sabe. Hace una semana, cuando me di cuenta de que alguien dentro de la fuerza estaba saboteando la investigación, contacté directamente a la oficina del Procurador General, no solo de este estado, sino de la Federación. Esta investigación ya no está bajo su comando, nunca estuvo bajo su comando. Usted ha estado siendo investigada durante semanas». En ese momento, las luces del estacionamiento se encendieron y docenas de agentes federales rodearon el área. La comandante Patricia Moreno se dio cuenta de que había caído en una trampa perfectamente orquestada, pero incluso rodeada y sin opciones de escape, hizo un último intento desesperado por salvar su situación. «Detective», le gritó mientras los agentes federales se acercaban, «usted no sabe lo que está haciendo. Mi familia construyó este estado. Nosotros trajimos progreso, desarrollos, empleos. Algunas personas tuvieron que ser sacrificadas por el bien mayor». «¿Sacrificadas?», le respondió Ramírez.
¿Así le llama usted al asesinato sistemático de 28 personas inocentes? Esas personas se interpusieron en el camino del progreso. Sus terrenos estaban destinados a desarrollos que habrían beneficiado a miles de familias. Su obstinación estaba condenando al pueblo entero a la pobreza perpetua. Fue entonces cuando Patricia, la periodista, salió de donde había estado escondida, grabando toda la conversación. «Comandante Moreno», le dijo, «mi abuela era una de esas personas que usted dice que se interponían en el camino del progreso. Era una mujer de 68 años que solo quería vivir en paz en la casa donde había criado a sus hijos. ¿Y Leonora Vázquez? ¿Alma Vázquez? Esteban Morales, que pasó 22 años en prisión por un crimen que no había cometido? ¿Ellos también se interponían en el camino de su progreso?» La comandante Patricia Moreno no respondió. Pero en sus ojos, tanto Ramírez como Patricia pudieron ver algo que los heló hasta los huesos. No había arrepentimiento, no había culpa, solo furia por haber sido descubierta. Mientras los agentes federales la arrestaban, gritó algo que reveló la verdadera magnitud de lo que habían descubierto. «Esto no termina conmigo. Somos más de los que ustedes imaginan. Esto apenas es el comienzo». Durante las siguientes 48 horas, mientras los agentes federales procesaban toda la evidencia que había sido recopilada, se dieron cuenta de que la comandante Moreno había dicho la verdad sobre una cosa. La red era mucho más extensa de lo que habían imaginado. Los documentos encontrados en la casa del padre Miguel, combinados con la evidencia digital encontrada en la oficina de la comandante Moreno, revelaron una conspiración que se extendía no solo por todo el estado de Michoacán, sino por varios estados vecinos. Había listas de objetivos eliminados que incluían periodistas, activistas ambientales, líderes indígenas y cualquier persona que hubiera tratado de exponer la corrupción en gobiernos locales. Había registros financieros que mostraban pagos a docenas de médicos, políticos, policías y hasta jueces que habían estado facilitando estas operaciones criminales durante décadas. Y había algo aún más perturbador: planes para expandir las operaciones a otros estados usando las mismas técnicas que habían perfeccionado en Michoacán. La investigación había descubierto no solo los asesinatos en San Rafael, sino una red criminal de alcance nacional que había estado operando bajo la protección de autoridades corruptas durante más de 30 años. Pero había una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Dónde estaba el padre Miguel? Los agentes federales habían estado buscándolo desde la noche de su escape de la iglesia, pero parecía haberse desvanecido completamente. No había usado sus tarjetas de crédito, no había contactado a ningún conocido, no había aparecido en ninguna cámara de seguridad. La respuesta llegó de la manera más inesperada. La señora Remedios, que se estaba recuperando en el hospital después de haber sido envenenada, le pidió al detective Ramírez que fuera a visitarla. Cuando él llegó, ella le dijo algo que lo dejó completamente impactado. «Detective», le dijo con voz todavía débil, «hay algo más que no le conté sobre esa noche en la iglesia». «¿Qué cosa, señora Remedios?» «Cuando el padre Miguel me estaba contando todo sobre los asesinatos, mencionó algo sobre un lugar donde guardaba evidencia adicional, un lugar donde tenía documentos que comprometían a gente aún más poderosa de la que ya habían descubierto». «¿Dónde?» «En las catacumbas debajo de la iglesia». Dijo que había un cuarto secreto donde había guardado copias de todo durante todos estos años, como una especie de póliza de seguro en caso de que sus socios trataran de eliminarlo. El detective Ramírez inmediatamente organizó una búsqueda en las catacumbas de la iglesia de San Rafael. Lo que encontraron allí superó sus expectativas más salvajes. No solo encontraron al padre Miguel. Lo encontraron muerto,
con una bala en la cabeza, rodeado de miles de documentos que revelaban la verdadera magnitud de la conspiración que había estado operando en México durante décadas. Pero lo más impactante de todo no fue encontrar su cuerpo, fue encontrar, grabado en una vieja cámara de video que había estado funcionando en el cuarto secreto, los últimos momentos de vida del padre Miguel. En esa grabación, finalmente tendrían las respuestas a todas las preguntas que habían estado atormentando esta investigación desde el principio. Respuestas que cambiarían para siempre la manera en que entendían no solo estos crímenes, sino la naturaleza misma de la corrupción en México. La grabación que encontraron en las catacumbas de la iglesia de San Rafael contenía 47 minutos de video que documentaban los últimos momentos de vida del padre Miguel. Pero no era lo que el detective Ramírez había esperado encontrar. El padre Miguel no había sido asesinado por sus cómplices para silenciarlo. Se había quitado la vida después de grabar una confesión completa que revelaría la verdad más devastadora de toda esta historia. En esa grabación, sentado entre pilas de documentos que había estado guardando durante más de 30 años, el padre Miguel reveló algo que cambió completamente la perspectiva de todo lo que habían descubierto. «Mi nombre es Miguel Ángel Núñez García», comenzó la grabación. «Durante los últimos 30 años he vivido bajo la identidad falsa del padre Miguel. Pero mi verdadero nombre es Miguel Herrera Núñez. Soy el hijo menor de Miguel Herrera, el exalcalde de San Rafael». El detective Ramírez tuvo que detener la grabación por un momento para procesar lo que había escuchado. El padre Miguel no había sido solo un cómplice de la familia Herrera. Era parte de la familia Herrera. «Cuando tenía 25 años», continuaba la grabación, «mi padre me reclutó para infiltrarme en la Iglesia Católica como parte de un plan a largo plazo para controlar las comunidades rurales del estado. Me enviaron al seminario con documentos falsos, con una identidad completamente fabricada. El plan había sido brillante en su simplicidad y devastador en su ejecución. Al tener un miembro de la familia dentro de la iglesia, los Herrera podían obtener información de confesiones, podían identificar personas que podrían ser problemáticas para sus planes y podían usar la confianza que la gente tenía en el clero para facilitar sus operaciones criminales. Durante mis primeros años como sacerdote, continuó el padre Miguel, realmente creí que estaba sirviendo a un propósito mayor. Mi padre me había convencido de que estábamos trayendo progreso y desarrollo a comunidades que habían sido olvidadas por décadas. Pero gradualmente, a medida que había sido testigo de más y más asesinatos, había comenzado a darse cuenta de que no estaban construyendo nada. Solo estaban destruyendo vidas para enriquecer a un pequeño grupo de familias poderosas. «El punto de quiebre para mí», dijo en la grabación, «fue cuando me ordenaron participar en el asesinato de Leonora Vázquez. Ella no era solo una anciana obstinada que se negaba a vender su terreno. Era una mujer que había descubierto la verdad sobre lo que realmente estábamos haciendo. La grabación reveló detalles sobre la muerte de Leonora que eran aún más perturbadores de lo que habían imaginado. Leonora no solo había estado investigando la corrupción financiera de los Herrera, había descubierto la verdadera identidad del padre Miguel. Leonora había encontrado documentos de mi verdadera identidad, explicó en la grabación. Había descubierto que yo no era realmente un sacerdote ordenado, que todo mi ministerio había sido una mentira diseñada para facilitar los crímenes de mi familia. Esa noche de octubre de 1996, cuando Leonora había confrontado al padre Miguel con esta evidencia, él había sabido que no tenía otra opción que silenciarla. Pero había cometido un error que había atormentado su conciencia durante 24 años. Después de envenenarla, dijo con voz quebrada, Leonora me dijo algo que nunca podré olvidar. Me dijo,
Padre, yo sé que usted no es malo realmente. Yo sé que lo están obligando a hacer esto, pero mi hija va a descubrir la verdad algún día, y cuando lo haga, usted va a tener que decidir si quiere seguir siendo cómplice o si quiere redimirse. Durante los siguientes 24 años, el padre Miguel había estado guardando evidencia sobre todos los crímenes de la red. No como un seguro para protegerse, sino porque sabía que algún día tendría que cumplir la profecía de Leonora. Algún día tendría que elegir entre la lealtad a su familia y hacer lo correcto. Cuando Alma comenzó su investigación, continuó la grabación, yo sabía que el momento había llegado, pero cuando mi hermana Patricia me ordenó que la matara, me di cuenta de que había llegado demasiado lejos para poder dar marcha atrás. Patricia Moreno, la comandante corrupta que había estado saboteando la investigación, era hermana del padre Miguel. Ambos habían sido parte de la conspiración familiar desde el principio, cada uno operando desde su posición de poder para proteger los intereses de los Herrera. Maté a Alma y a Esteban porque mi hermana me amenazó con exponer mi verdadera identidad si no lo hacía, dijo en la grabación. Pero después de hacerlo, me di cuenta de que había traicionado no solo a ellos, sino a todas las personas que habían confiado en mí durante todos estos años. La grabación reveló que la red criminal no se limitaba a México. Se extendía a varios países de América Latina, donde familias como los Herrera habían estado usando las mismas técnicas para controlar comunidades rurales y facilitar operaciones de tráfico de drogas, tráfico de personas y otros crímenes organizados. En estos documentos, dijo, señalando las pilas de papeles que lo rodeaban, está toda la evidencia que necesitan para desmantelar no solo nuestra operación en Michoacán, sino redes similares en Colombia, Guatemala, Honduras y otros países. Pero la revelación más impactante vino al final de la grabación. Hay algo más que necesitan saber, dijo el padre Miguel. Alma no descubrió la verdad por accidente. Alguien la estuvo guiando durante meses, proporcionándole pistas, ayudándola a conectar las piezas del rompecabezas. Ese alguien era Esteban. Durante los 22 años que había pasado en prisión, Esteban había estado llevando su propia investigación sobre el crimen por el que había sido falsamente acusado. Había estado escribiendo cartas a periodistas, a investigadores, a cualquier persona que pudiera ayudarlo a probar su inocencia. Pero nadie le había creído, hasta que conoció a Alma. Cuando Alma lo contrató, explicó el padre Miguel, no fue porque había perdonado al asesino de su madre. Fue porque Esteban le había escrito una carta desde la prisión, explicándole exactamente lo que había pasado la noche que murió Leonora. Alma había estado trabajando con Esteban durante todo el tiempo que él había vivido en su casa. Juntos, habían estado recopilando evidencia, planificando cómo exponer la verdad, decidiendo cómo presentar el caso de manera que fuera imposible de ignorar. La noche que los maté, dijo el padre Miguel, ellos sabían que yo iba a venir. Habían estado esperándome. Alma me dijo, justo antes de perder el conocimiento, que ya habían enviado toda la evidencia a múltiples personas, que mi hermana y yo habíamos perdido. El detective Ramírez pausó la grabación nuevamente. Se dio cuenta de que Alma y Esteban habían sacrificado sus vidas, sabiendo que su muerte finalmente traería justicia, no solo para Leonora, sino para todas las víctimas de esta red criminal. La grabación terminaba con el padre Miguel explicando por qué había decidido quitarse la vida en lugar de enfrentar un juicio. No puedo vivir con el peso de lo que he hecho, dijo. He traicionado todo en lo que alguna vez creí. He usado mi posición como hombre de Dios para facilitar asesinatos. He destruido la confianza de cientos de personas que creían en mí, pero puedo hacer una última cosa correcta. Puedo asegurarme de que toda la verdad salga a la luz,
que todas las víctimas sean recordadas y que las familias que han sufrido durante décadas finalmente obtengan justicia. 6 meses después de que se encontrara la grabación del padre Miguel, la investigación había resultado en más de 150 arrestos en 5 estados de México. La red criminal que había estado operando durante más de 30 años finalmente había sido desmantelada. Patricia Moreno, la comandante corrupta, fue condenada a cadena perpetua por múltiples cargos de asesinato y conspiración. Durante su juicio, se negó a cooperar con las autoridades, manteniendo hasta el final que había estado sirviendo al progreso de México. Los terrenos que habían sido robados a las familias asesinadas fueron devueltos a sus descendientes. El pueblo de San Rafael recibió compensación federal para reconstruir su comunidad y honrar la memoria de las víctimas. Pero quizás lo más importante fue lo que pasó con la memoria de las personas que habían muerto. Se construyó un memorial en el centro de San Rafael con los nombres de las 28 víctimas confirmadas de la red criminal. En el centro del memorial hay estatuas de Leonora, Alma y Esteban Vázquez, reconocidos oficialmente como héroes que sacrificaron sus vidas para exponer la verdad. La señora Remedios, que sobrevivió al envenenamiento gracias a la intervención rápida de su nieta Patricia, se convirtió en la guardiana no oficial del memorial. Todos los días va allí a contar a los visitantes la historia real de lo que pasó en su pueblo. La gente me pregunta cómo pude perdonar al padre Miguel, dice la señora Remedios, y yo les digo que no lo he perdonado, pero he aprendido que odiar a los muertos no trae de vuelta a los que perdimos. Lo que trae justicia es asegurarse de que la verdad nunca sea olvidada. Patricia, la periodista, escribió un libro sobre el caso que se convirtió en bestseller nacional y ayudó a exponer redes similares en otros países de América Latina. Su investigación llevó a reformas importantes en las instituciones policiales y judiciales de México. El detective Ramírez fue promovido a comandante y ahora dirige una unidad especial dedicada a investigar casos de corrupción en gobiernos locales. Su primera misión fue asegurarse de que lo que pasó en San Rafael nunca volviera a pasar en ningún otro pueblo de México. Pero la lección más importante de esta historia no es sobre justicia o investigación criminal. Es sobre el poder de la verdad y la importancia de nunca dejar de luchar por ella, sin importar cuánto tiempo tome o cuán poderosos sean los enemigos que enfrentes. Leonora Vázquez murió porque se negó a permanecer callada frente a la injusticia. Alma Vázquez murió porque decidió que la verdad era más importante que su propia seguridad. Esteban Morales pasó 22 años en prisión y finalmente murió porque se negó a dejar que una mentira definiera su vida. Pero su sacrificio no fue en vano. Su coraje inspiró a otros a seguir luchando, a seguir investigando, a seguir creyendo que la justicia es posible incluso cuando parece imposible. Hoy, cuando visitas San Rafael, es un pueblo diferente. Es un lugar donde la gente habla abiertamente sobre su historia, donde se honra la memoria de quienes lucharon por la verdad, donde las nuevas generaciones aprenden que es posible resistir la corrupción y construir algo mejor. La historia de Leonora, Alma y Esteban Vázquez nos recuerda que a veces las personas más ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias, que el valor no siempre viene con uniformes o títulos oficiales. Que la justicia no siempre es rápida, pero puede ser inevitable cuando hay gente dispuesta a luchar por ella. Y nos recuerda algo más, que la verdad, sin importar cuánto tiempo esté oculta, eventualmente encuentra la manera de salir a la luz. Porque al final, como dijo Leonora Vázquez en su última conversación grabada, la verdad no muere con las personas que la conocen.
Vive en las consecuencias de sus acciones, en la memoria de quienes los amaron y en el coraje de quienes se niegan a dejar que la injusticia tenga la última palabra. Esta historia terminó, pero hay muchas otras esperando ser contadas. Historias de gente común que hace cosas extraordinarias, historias que nos recuerdan que todos tenemos el poder de elegir entre permanecer callados frente a la injusticia o encontrar nuestro propio valor para luchar por la verdad. ¿Cuál será tu elección cuando llegue tu momento?